Y hoy tenemos la posibilidad y también el honor de poder tener a una activista política de hace muchos años, una dirigente política de antaño, que hoy realmente está metiéndole mucha garra, mucha fuerza con todo lo que tiene que ver con la izquierda a nivel nacional. Hoy es precandidata a presidente de la República Argentina, es actualmente diputada nacional también. Les estamos hablando de Miriam Bregman. Miriam, bienvenida a Radio Encendida, bienvenida a Vorterix Mar del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Bueno, obviamente agradecerte por el tiempo, sabemos que estás con un montón de cuestiones, pero teníamos ganas de hacer esta entrevista hace muchísimo, y un poco para contextualizar y también diferenciar de un montón de políticos que ahora van como apareciendo de la nada. Vos venís trabajando hace un montón y hay un caso emblemático, el de Cerámica Zanón en Neuquén, que quiero que cuentes un poquitito para la gente que todavía quizás no te conoce, en qué consistía ese caso que realmente fue emblemático en la República Argentina y que te tuvo ahí bancando los trapos hace mucho tiempo. Me tiene bancando los trapos. Todavía sigo mirá. siendo abogada de los trabajadores y trabajadoras de Zanón, y el caso de Zanón es un caso muy emblemático en Argentina y en el mundo. Digo en el mundo porque han venido de distintos, Naomi Klein, por ejemplo, ha venido a la Argentina a conocer Zanón. Compañeros de Zanón que han sido invitados a viajar a Europa, a Grecia, cuando Grecia estalló, para que lleven su ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque en el 2001, cuando los empresarios, grandes empresarios, como hacen ante cada crisis en la Argentina, se fugan la plata, en ese momento creo que eran las Islas Caimán, no me acuerdo cuál era el paraíso fiscal que estaba de moda en ese momento, se llevaron el dinero allá, cerraron la fábrica y dijeron cada cual a su casa y no van a cobrar nada porque esta empresa cerró, la crisis del 2001 y todas las excusas que tenían. ¡Qué locura! Los trabajadores de Zanón la ocuparon, resistieron, la pusieron a producir y al día de hoy siguen trabajando. Mirá. Tuvimos que pelear muchísimo por la expropiación, porque nos habilitan los servicios, porque para las empresas recuperadas no hay subsidios. Todos esos subsidios que vos ves, que van desde el dólar soja, dólar Malbec, a los 5 puntos del PBI. En la Argentina, las grandes empresas de este país se llevan 5 puntos del PBI en beneficios y exenciones. Nada de eso rige para la fábrica recuperada, nada, no hay un crédito, no hay un banco que los ayude, no hay absolutamente nada. Entonces todo es a pulmón, todo es solidariamente, y a pesar de eso se han ganado un lugar enorme en la comunidad, porque cuando vos necesitas un piso para una salita de primeros auxilios, sabés que en Zanón vas a encontrar una mano, como dice la canción de Arbolito, ¿no? Ahí se puede ver un cielo más claro. Bueno, Arbolito, Ataque 77, muchas bandas de rock han pasado por la fábrica y le han dedicado hermosas canciones, haciendo un poco de historia de todo lo que es esto. Y el ejemplo de Zanón fue un ejemplo vivo, otras fábricas lo copiaron. En el 2014, la gráfica Donnelley, en un conflicto con, en ese momento, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el fondo BlackRock, de los grandes fondos que hoy todavía siguen que están dando vuelta, país, ¿no? Están dando vueltas con el litio, con la deuda externa, y cerraron la gráfica y se fueron. Y esos trabajadores dijeron, ¿y por qué no hacemos como Zanón? ¿Por qué no ocupamos y ponemos a producir? Y bueno, también estoy acompañando esa experiencia desde ese momento y algunas otras que muestran que la clase trabajadora siempre tiene salida, ¿viste? Para los escépticos que te dicen no se puede, no da la relación de fuerzas, no queda otra, tuve que agachar la cabeza. Bueno, los trabajadores y trabajadoras de este país han dado muchas muestras, y estas son algunas, de que siempre hay una alternativa. Hay un montón si vos no la querés elegir, es otra cosa. Bueno, pero hay un montón y bueno, y hay un montón de experiencias, por eso quería empezar un poco la entrevista con este caso emblemático, experiencias que tienen que ver, por un lado con los trabajadores, por otro lado con la responsabilidad de dirigentes políticos, que se ponen al hombro esta cuestión de poder realmente ayudar a la clase trabajadora. Y ahí me surge esta cuestión. ¿Por qué
hay un montón de temas que hoy no se están tratando. Me gustaría tu análisis, porque en realidad hoy hay como una derechización extrema de lo que tiene que ver con los modelos a elegir. Vos seguramente lo tenés sumamente más claro, pero quiero que me hagas un análisis del por qué hoy parece que hay que elegir entre derecha más derecha o un poquitito menos, y el trabajador entiende que no encuentra mucha salida. Contame un poco cómo se vive eso y haceme un análisis de esa situación. Mira, eso es deliberado. No es que la agenda política se corrió a la derecha casualmente. Es deliberado. Es deliberado que la agenda política se haya corrido a la derecha. Es deliberado que ante la experiencia nefasta con el gobierno de Mauricio Macri, que hizo la clase trabajadora en nuestro país, el desencanto enorme por la experiencia hecha con el gobierno del Frente de Todos, las clases dominantes de este país hayan pensado que hay que buscar una alternativa, que ese enojo no se vaya a la izquierda. ¿Qué significa irse a la izquierda? Significa cuestionar sus propios privilegios. Y crearon dentro del propio sistema alternativas, centralmente la de Javier Milei, para que se cuestione a los políticos, pero no más que eso, que ahí quede el cuestionamiento, que lo que viene detrás, a los que tienen verdaderamente el poder económico, a los que manejan los hilos de este país, no se los toque. Que vos puedas insultar, puedas decirle barbaridades al político de turno, pero ahí se termina todo el cuestionamiento, que nadie se le ocurra cuestionar los privilegios profundos que tienen los sectores más concentrados en la economía. Entonces la agenda política no es que se corrió a la derecha porque sí, la corrieron a la derecha. ¿Juntos por el Cambio del Frente de Todos son víctimas de esto? No, de ningún modo, porque a ellos les conviene. ¿Cómo corremos la agenda un poco a la izquierda, Miriam? ¿Cómo podemos empezar a poner en la agenda cuestiones que tienen que ver realmente con los trabajadores? Y me permito hacer un mini comentario en términos de lo que representa con el peronismo, en este Frente de Todos, que un poco las conquistas sociales de la izquierda en general en todo el mundo fueron un poco representadas, vos decime, corregime o disentí con lo que estoy diciendo, canalizadas a través de lo que podría ser el peronismo. Pero hoy, en estos últimos años de Frente de Todos, toda esa expectativa, toda esa cuestión de que un montón de trabajadores, clase media, han puesto en el gobierno, eso realmente no se está dando. Bueno, el mismo Frente de Todos lo cuestiona. ¿Dónde va toda esa esperanza? No va a ir a Milei. No, hay que pelear y es el desafío de la izquierda, que esa salida sea por izquierda, que se elijan alternativas por izquierda y que la discusión no siga girando a la derecha. Ahora, parto de que las condiciones de pelea son muy desiguales, ¿no? Sí, por supuesto. No solo porque el poder mediático y todo lo que recorre una discusión política está de ese lado, sino porque acá nosotros sabemos que para que avance una agenda social, una agenda de las mujeres, una agenda ecologista verdaderamente, digo por la discusión que también hay en Mar del Plata alrededor de las petroleras y el mar, sí. Todo eso se gana con movilización, si no la agenda no está, si no nadie te va a decir vamos a cuidar el mar, vamos a cuidar el agua, vamos a evitar la contaminación. Vienen y avanzan, como Jujuy avanzan con el litio o en el sur con Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque se ha estructurado el país, y el Frente de Todos es parte de eso, se ha estructurado el país para el pago de la deuda externa. Entonces, si vos estructurás el país para el pago de la deuda externa, la discusión política es cómo se consiguen dólares para pagar esa deuda. Y ahí se termina toda la discusión. Entonces, vos fijate, si yo te digo cuál es el plan económico que llevó adelante el Frente de Todos y que propone una agenda extractivista, pero de un nivel que te da pavor. Hace unos días escuchaba a un diputado de la capital federal preocupado por la falta de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, criticaba a Larreta. Y te digo que hasta me daba risa. Digo, ¿en serio? Vamos a hablar de las plazas de la ciudad. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Claro. No soy de la ciudad de Buenos Aires, pero vivo acá ahí, y disfruto mucho las plazas. Digo, pero tenés que tener cara para ser parte de una fuerza política que está llevando adelante y dejando que saqueen el litio, que es parte y es su programa económico del saqueo y los sismos que se producen en Neuquén a partir del método de extractivismo que utilizan en Vaca Muerta, que permitís y autorizás las petroleras en el mar, en Mar del Plata, y me venía a hablar de que la ciudad de Buenos Aires, el problema es que Larreta no tiene plazas y hay poco espacio verde. ¿En serio?
Bueno, toda esa caradurez gigantesca, eso reporta en mucho enojo social, en mucha bronca. Entonces hay una pelea concreta a dar para que esa bronca no se canalice por derecha y se canalice por izquierda, con más agenda ambiental y respeto a las demandas socioambientales y no menos. Vos me ponías el ejemplo de Sanón. Sí. Antes de que llegaran los trabajadores a Sanón, ¿sabes cómo hacía la empresa? Iba y le sacaba la arcilla a las comunidades mapuche y no preguntaba y no le importaba, y donde decían algo traía a la policía. Hay una desidia del poder político, Miriam, vos que venís hace mucho militando, trabajando, teniendo lugares de responsabilidad también institucional. ¿Qué hay? ¿Qué lectura haces en términos de el posicionamiento de los partidos políticos? ¿Hay desidia, hay hipocresía, hay connivencia? No, hay una orientación económica. Bien. Hay una orientación económica, por eso te digo, te marco los últimos años para ser clara, la orientación económica es pagar la deuda. Y si vos toda tu economía y todo tu plan político se ajusta para pagar la deuda, después no te asuste porque estas son las consecuencias. Durante el gobierno de Macri y del Frente de Todos, los ricos se hicieron más ricos y los trabajadores se hicieron más pobres. Es concreto, son números, ahí no lo puede discutir nadie porque son números fríos. El otro día estaba hablando con amigos periodistas, amigos también, bueno, de otros ámbitos también, y charlábamos un poco lo que tiene que ver con esto de los números, esto de, se cumplieron 40 años, se están cumpliendo estos 40 años de democracia, y cómo los números más fríos hablan de un descalabro total en términos de el poder adquisitivo de la gente, los niveles de pobreza, el endeudamiento, y nadie lo frena. Y después también esto, y también te lo linkeo con otra cosa, con esta cuestión de que nos pasa que nada, yo quiero pedir un crédito, por ejemplo, del banco, vamos a algo sencillo, y te piden de todo, que esto, de aquello, no, pero ponele que te lo den, pero te piden esto, andá a no pagar, y todas las cosas que te piden para poder acceder a eso. Se pide un crédito al Fondo Monetario Internacional, uno de los créditos más grandes de la historia argentina, 45.000 millones de dólares. Es un pedido que está fuera de lo que es la ley, no pasó por el Congreso, es como toda una locura, y nadie dice nada. Bueno, vos decís, y algunos más, pero nadie habla del tema. Entonces la gente, te digo, el común de la gente se pregunta eso también, porque también son voces invisibilizadas, de decir, yo no puedo decir nada ante esto, nadie puede hacer nada con respecto a esto. ¿Qué me decís vos de eso? Sí, claro que se puede, porque no solo es ilegítimo, es ilegítimo porque el fondo no es un banco que te da un préstamo, claro. Es un mecanismo de dominación de nuestros países, de condicionamiento geopolítico, donde lo económico es una parte, pero el condicionamiento es mucho mayor, no solamente te imponen condiciones económicas, te imponen condiciones políticas. Bueno, pero además de esa ilegitimidad, es ilegal el acuerdo, como bien señalás vos. Y nada que es ilegal uno tiene por qué cumplirlo, exacto. Es notoriamente ilegal. Entonces, la decisión política que tomó el Frente de Todos de cumplir ese acuerdo, se tiene que hacer responsable. Yo te digo porque yo lo viví, fui a muchos debates cuando se discutía el acuerdo en el Congreso, y me decían, ustedes quieren el caos, como que nosotros, no, el caos es el FMI, claro. El caos te lo trae el FMI. Nosotros decíamos, el acuerdo es inflacionario y recesivo, pero ¿qué soy, adivina? Ojalá, pero te digo la verdad, no. Es la experiencia histórica de Argentina y de América Latina que te demuestra para qué están hechos los acuerdos con el fondo y a dónde te llevan. Ahí tenemos... Y es lo que estamos viviendo hoy. No, lo que se está viviendo, y realmente estamos en una situación bastante complicada. Tenemos un montón de preguntas del público, quiero acompañar algunas de las preguntas que van surgiendo, bueno. Y también comentarte que en esto de invisibilización, alguna invisibilización que se produce, más que nada con el sector de la izquierda, en términos de medios masivos, veía que tuvieron un acto muy masivo, con mucha gente, porque, digamos, y esto linkeó también con algunas de las preguntas del público, que dicen, bueno, ¿cómo argumentar a alguien que dice que no vota a la izquierda porque no va a ganar? Digamos, es como esa pregunta histórica, también como no va a ganar, yo los quiero votar, pero no los voto porque no van a llegar. Y yo me
porque hay un montón de gente que los va siguiendo, hay un montón de actos. Después cuando dicen los jóvenes, no, los jóvenes siguen solamente a Milei. Y veo que hay un montón de jóvenes que creen en que puede haber una fuerza de los trabajadores. Te tiro un montón de preguntas juntas, pero sé que vas a poder responder todo también y poder hacer como un resumen de todo esto que estoy compartiendo con vos. Bueno, si no nos votaran no podría ser diputada nacional y no podríamos cumplir el rol que estamos cumpliendo de denuncia, todo esto que te digo del fondo y todo. Si no está a la izquierda no lo dice nadie, ¿eh? Te garantizo que ahí los únicos que denunciamos esto, lo único que denunciamos que los empresarios se llevan 5 puntos el PBI, los únicos que nos oponemos a la entrada de tropas con el operativo UNITAS, como se votó el otro día, somos nosotros, es decir, un operativo que Estados Unidos montó para ahogar a la revolución cubana. Acá le votan las entradas de tropas. Te digo, te puedo nombrar temas políticos, militares, económicos, y que si no está a la izquierda, todo eso. Y la izquierda siendo cabeza de las peleas, como fuimos con el derecho al aborto y demás. Es decir, si no nos votaran, no estaríamos. Nos votan, por suerte, y nos acompaña un montón de gente. Yo soy diputada nacional después de 20 años que la izquierda no tenía un diputado por la ciudad de Buenos Aires. Tenemos concejales en la mayoría de los municipios del Gran Buenos Aires, en una lista que fue encabezada por mi compañero Nicolás del Caño. Después de años jamás la izquierda había tenido concejales. Y te pongo un ejemplo de este domingo. Estamos peleando el segundo lugar en Jujuy, alertando que nos quieren hacer fraude porque nos están dando muy alto las encuestas. Voy a viajar allá precisamente para acompañar a Alejandro Vilca y a mis compañeros por eso. Entonces nos acompañan. Segundo, votar a la izquierda es un mensaje político. No es lo mismo el resultado que la izquierda tenga. Porque vos sabés que la izquierda es el símbolo de que defensa la educación pública, defensa del ambiente, defensa de la salud pública, defensa irrestricta de los derechos de las mujeres. No es lo mismo qué resultado tenga la izquierda. ¿Vos te parece que hubiese sido lo mismo la ciudad de Buenos Aires el 2021, que solo hubiese salido Milei diputado y nosotros no? No, yo creo que hubiese sido una derechización absoluta y un mensaje político para quienes gobiernan, para las clases dominantes y demás. Ojo, bueno, no lo pueden decir que toda la Argentina se derechizó porque la tercera fuerza nacional fue la izquierda en la última elección. Lo pueden ocultar. Ocultarlo lo ocultan, porque si yo no te lo digo seguro que ni te lo acordás. Pero seguro que la lectura política es muy distinta. Entonces yo siempre pido que nos acompañen, aunque a veces no coincidan con todas nuestras ideas, porque vos estás diciendo el camino es por acá, el camino es con más solidaridad para los de abajo, el camino es con más peleas en común, el camino es contra la burocracia sindical que está comiendo sanguchito en todos los actos oficiales y no aparece en una sola lucha. El camino es de apoyo a los trabajadores que pelean, porque cuando a vos te despiden de un laburo, vos sabés que lo que van a estar afuera acompañándote es la izquierda. Y sí. Bueno, Miriam, entonces si esa izquierda tiene fuerza, no tiene fuerza, no es lo mismo para la realidad política. Sí, perdón. No, perdón vos, en realidad te llevo a algo personal. ¿Qué lleva a Miriam Bregman a meterse en política? ¿Qué es desde chica? ¿Alguna cuestión familiar? ¿Alguna situación vivida? ¿Qué le hace participar de política tan apasionadamente? Sí. Siempre me gustó mucho y empecé a estudiar abogacía, cursé Derechos Humanos y me encantó. Y lo primero que hice en mi acercamiento fue alrededor de la militancia de derechos humanos, que la sigo hasta el día de hoy porque realmente me apasiona, es algo que me gusta muchísimo toda la discusión. Y bueno, aprovecho para decir que mando un saludo muy grande a la familia de Brandon Romero, que está peleando el inicio del juicio, este caso tan emblemático que hemos estado con su familia y quiero acompañarlos especialmente. Pero después de eso me fui acercando y dije, bueno, tengo que dar un pasito más, ¿no? Porque si yo quiero defender los derechos humanos en este sistema, es un sistema que es estructuralmente injusto, el capitalismo. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Es decir, a la par que se tira comida hay niños que revuelven un tacho de basura. Bueno, vos no podés defender ningún derecho humano si no cuestionás profundamente esas inequidades. Yo siempre digo que haya casas sin gente y gente sin casas, viviendo en la calle. Bueno, todas esas inequidades y por ahí esas defensas que yo soñaba muy joven y quería hacer, me fueron llevando, por supuesto, a elegir el único sistema donde se pueden dar todos esos derechos en una situación de equidad e igualdad, que es el socialismo, ¿no? Donde no haya un sector que se apropie del trabajo ajeno, donde no haya gente que no tenga para comer y otros que viajen a la luna, ¿no? Porque nos muestran cómo viajan al espacio. Hoy
Hoy a Miriam Bregman, después de mucha lucha, estuviste también en el juicio contra Acosta, estuviste relación con el juicio de Rodolfo Walsh, estuviste con Soy abogada del caso Rodolfo Walsh y de Vicky Walsh, que también estamos peleando para que vaya a juicio oral, mirá qué cantidad de años después. Muchísimos, mirá qué increíble. Bueno, muchísimos casos súper emblemáticos que hablan un poco de esta lucha que tiene que ver con los derechos humanos, histórica, y realmente que, en particular desde el programa y yo personalmente me parece que es algo fundamental que haya personas y movimientos que banquen esa lucha. Pero hoy te encuentra, luego de toda esta historia que tenés, como precandidata a presidente de la República Argentina. Hoy también lo digo, me parece que vas a tener un papel fundamental en este cuadro de este 2023, que es muy complejo y que más allá de la invisibilidad, yo creo que la totalidad del pueblo argentino va a preguntarse realmente a quién votar y de qué manera depositar su voto. Esta introducción la hago ¿para qué? Para poder que vos nos puedas contar ¿cómo sería Miriam Bregman en términos concretos? ¿Qué haría Miriam Bregman en términos concretos una vez que accediera a la presidencia de la Nación? Vamos a plantearnos este caso. Bueno, mira, la verdad que el desafío, como vos decís, es enorme, por ser de izquierda, por ser una candidata mujer, encabezando una fórmula del Frente de Izquierda Unidad, junto con mi compañero Nicolás del Caño, es la propuesta que hace mi partido, el PTS, en el Frente de Izquierda, para discutir con el resto de las fuerzas del FIT. Y si la izquierda avanza es porque avanzó la movilización popular, entonces nuestro destino está atado al avance de la organización y de la movilización obrera y popular, entonces a partir de eso seguramente podremos discutir muchas otras cosas. Lo que estoy segura es cuáles son los planteos por los que tenemos que pelear. Nosotros estamos haciendo un eje muy claro en la reducción de la jornada laboral. No puede ser que la alternativa para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina sean morirte de hambre, recibir una asistencia social o trabajar 12 o 14 horas para llegar a fin de mes. Si se redujera la jornada laboral a 6 horas, se repartieran las horas de trabajo, se podrían generar, aplicado solo a las grandes empresas, a las grandes, a las que ganaron mucho dinero, se la llevaron en pala los últimos años, se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos. Entonces yo creo que hay que empezar a discutir medidas de ese tipo, planteos de ese tipo, que ataquen los verdaderos problemas estructurales que tiene nuestro país, que te permitan prefigurar otra sociedad, donde no haya alguien que no tenga trabajo y su vecino llega a la noche reventado de trabajar 12 horas en un remis. ¿Por qué? Entonces yo creo que tenemos que pensar todo ese tipo de cuestiones, el tema del salario. El salario tiene que indexarse según la inflación. Nadie puede cobrar menos que lo que va aumentando la inflación. Esos son algunos de los planteos que nosotros queremos discutir. El monopolio de comercio exterior. Hoy 4 o 5 empresas oligopólicas te manejan la entrada y salida de dólares del país, te hacen una corrida y vos te lo tenés que bancar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Salimos de esta crisis, Miriam, ¿se puede salir de esta crisis? Pregunta a la gente acá en las redes y dicen, pregúntale a Miriam cómo la izquierda va a generar que podamos salir de esta crisis que nos han metido durante tantos, pero tantos años. Si la peleamos, sí. Bien. No te voy a mentir. Bien, si la peleamos, sí. Si no, no. ¿Sabes por qué? Porque haciendo lo mismo, vos fíjate que todos te proponen lo mismo. Sí. Uno te dicen más rápido, otro más lento, que 100 horas, que 100 días. ¿Por qué haciendo lo mismo? O Milei, que te dice lo mismo que ya hizo Caballo, nada más que un poco más feroz. ¿Por qué haciendo lo mismo el resultado va a ser distinto? Hay que tener un pensamiento medio mágico para creer que si vos haces 2 veces lo mismo, el resultado va a ser distinto. Entonces nosotros lo que estamos planteando es eso, es medidas completamente distintas, un programa de salida a la crisis, pero que piense cómo de esto se sale beneficiando a los trabajadores, a las trabajadoras, a los jubilados y jubilados, y no de nuevo lo mismo de siempre. Porque ese es el problema circular que vos mencionabas antes. 40 años de gobiernos constitucionales. ¿Y cómo puede ser que previo a la dictadura la pobreza era del 4% y hoy estás peleando en un 40%? ¿Qué pasó es una locura. en el medio? Es una locura, pero no hay por qué aceptarlo, no es un mal natural. No hay que aceptarlo y también No, perdón, Miriam, porque estabas ahí siempre apasionada y me encanta escuchar. Por la atadura con el Fondo Monetario. Empezando por la atadura con el Fondo Monetario. Todo el que te diga que el fondo es distinto, que Guzmán es amigo,
que Massa, no sé, habla con todos sus amigos en la embajada, que no sé la cantidad de cuentos que nos han metido, Macri, que no lo iban a joder, porque cómo me van a joder a mí, que soy de ellos. Bueno, no, el fondo, y si no cuestionás esa atadura que hoy tiene la Argentina, no hay salida. ¿Y sabés por qué yo prefiero ser clara? Prefiero ser clara y no vender espejitos de colores, sí. Porque en el año que viene, el 2024, empiezan los pagos grandes al Fondo Monetario de los acreedores privados. ¿Qué hacemos Entonces, con yo como el año pasado dije, el acuerdo con el fondo inflacionario y es la inflación que estamos viviendo hoy, porque está escrita en el acuerdo con el fondo la inflación, está escrita, está redactada en los puntos y en las exigencias que el fondo le pide a la Argentina, se sabe que va a ser un acuerdo inflacionario. Te digo ahora, ojo con lo que te venden, porque el 2024 es un año muy complicado. Y todos se están preparando para ajustar para abajo. Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Sí, hay una complejidad enorme, y la complejidad también, y ya vamos ahí un poco finalizando, nos quedaríamos horas. Miriam, y por supuesto estás invitada cuando quieras nuevamente a poder estar aquí en Vorterix, cuando vengas a Mar del Plata, por supuesto también estás invitada acá a los estudios, por supuesto nos encantaría tenerte acá personalmente, pero como para ir finalizando, hay una cuestión de... más allá de la cuestión hegemónica, de una crisis de representatividad en términos de que mucha, pero gente, yo creo que la mayoría de las personas no encuentran en la política hoy personas que le puedan hablar claramente y que no le vendan espejitos de colores y que no le digan algo que después nadie cumple. Pues como dicen, bueno, entonces nadie cumple, nada se respeta, si el acuerdo es ilegal y bueno, no pasa nada, si el otro robó y bueno, es lo mismo, si el otro se endeudó y bueno, no se puede hacer nada. ¿Qué pasa con eso? Hay una cuestión complicada de la representatividad hoy política que me parece que hay que cambiar un poco ese esquema. No, claro, por eso aparecen los chantas que aparecen, porque hay un descrédito de los que vinieron gobernando todos estos años, y lo que te digo, la clase dominante siempre está un pasito más adelante. Dicen, ojo, que los cuestionen a los políticos, hasta ahí está bien, pero mis privilegios que vienen de atrás, no. Si yo te digo que voy a destruir el Banco Central, lo que te estoy diciendo es que voy a dejar que se fugue la plata más rápido. ¿Qué te estoy diciendo? No te estoy diciendo que voy a cuidar tus ahorros. Si yo quiero cuidar tus ahorros, al revés, tengo que nacionalizar el sistema bancario, armar una banca estatal única y priorizar, cuidar los ahorros de toda la sociedad y priorizar el crédito para los pequeños comerciantes, para los pequeños... Exactamente lo contrario, que decir saco todo porque así se fugan la guita como quieren. Bueno, lo que te quiero decir es que ese descrédito, ese descontento que hay producto de años y años de mentira, de promesas incumplidas, y todo lo demás, tenemos que pelearlo muchísimo para que dé lugar a una salida verdaderamente de clase, de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud, y no al revés. Entonces, lo que te digo es, si no la peleás, las mujeres sabemos cómo es, porque hasta que no salimos a la calle, y no, mirá que nos decían, pero tienen a este en contra, tienen los dinosaurios, bueno, está bien, nos costó un poco, pero lo conseguimos. Con esa misma fuerza de las mujeres, creo que hay que enfrentar esto y aprovechar la campaña electoral para discutir las verdaderas medidas estructurales y de fondo, no seguir discutiendo locuras o 100 horas, 100 días, cuánto ajuste más, cuánto ajuste menos. ¿Por qué? Que se ajusten ellos, que se ajusten lo que ganaron, que se ajusten lo que se fugaron el dinero, no nosotros. Bien. Hay que pensar, o en este caso, ¿pensás en alianzas un poco más amplias de cara también a esta contienda electoral, Miriam? ¿Piensan ustedes? Mira, nosotros tenemos el Frente Izquierda Unidad, que reúne a los 4 partidos más grandes de la izquierda en Argentina, que es algo que siempre nos decían, ¿no? La izquierda se tiene que unir. Bueno, nos unimos y hace varios años que la venimos peleando. Y me parece que es importante, yo estoy convencida que es muy importante el esfuerzo que hemos hecho por la unidad y que hacemos, somos partidos diferentes, con debate obviamente, pero el esfuerzo que hacemos por la unidad me parece que es reconocido y por eso hemos avanzado en representación y en reconocimiento como una verdadera política de independencia de clase en los últimos años. Nosotros tenemos un programa y yo tengo coherencia de valores y no lo cambio por acceder a ninguna banca ni a ningún nada. Yo creo que lo más importante que hemos tenido, y por eso nos mantenemos en el tiempo, es porque tenemos coherencia, valores y un programa concreto que si adherís con eso, obviamente podés estar con el Frente de Izquierda, pero no es cuestión de rejunte y sumar a todo el mundo, porque lo veo siempre, mira, lo veo en la ciudad de Buenos Aires. Los rejuntes que han hecho acá
y vuelve a ganar Macri, ¿viste? Entonces, sí. no es ni efectivo electoralmente ni efectivo políticamente. Nosotros lo que queremos es verdaderamente una política que responda a lo que pensamos, a la coherencia que tenemos y a los valores que representamos. Vos estás seguro que si vos votás a la izquierda, no es que mañana te va a salir algo que no esperabas. A seguir con esa coherencia, a seguir con esa lucha, a seguir sumando voluntades y a seguir creyendo que la política es una herramienta imprescindible de transformación, porque digamos las nuevas generaciones tienen que entender que hay gente con valores, que hay gente que realmente la lucha desde hace un montón y que no es que salió de un repollo de un día para el otro, claro, contando cualquier cosita, sino que vienen realmente trabajando desde hace mucho, pero mucho tiempo y cambiando realmente un montón de cuestiones que se van cambiando. Espero que tengas un gran, pero gran año, que puedas tener la posibilidad de poder cumplir con todo eso que tenés ganas de poder hacer por el país, y por supuesto te esperamos aquí, como te decía, acá en Mar del Plata, cuando vengas, date una vueltita por la radio, te esperamos acá en el estudio para que cuentes, seguramente estará ya con la campaña nacional, y para cerrarlo un poquitito, el mensaje que quieras para toda esta comunidad que te está escuchando, Miriam. No, lo que dijiste vos, menos producto de marketing y más producto de lucha. Creo que lo mejor que podemos mostrar son las peleas que hemos dado y las peleas que nos planteamos dar, hablando siempre de frente y diciendo por qué cosas peleamos, ¿no? Hay mucha... En la campaña electoral aparecen mucho los espejitos de colores y hay que estar muy alerta, y tenemos un gran desafío con la juventud. Así que a esos pibes y a esas pibas, que no se resignen, que no bajen la cabeza, que la tenemos que pelear y que el futuro será socialista o no será, que bajo este capitalismo no tiene nada para ofrecer a las jóvenes generaciones. A estar alertas y bueno, como siempre, un placer enorme, Miriam, gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras, gracias por esta charla, gracias por esta entrevista, y sos bienvenidísima cuando quieras. Muchas gracias. A Radio Encendida y a Vorterix Mar del Plata, un placer realmente. Muchas gracias por el espacio.